Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenos días, bienvenido nuevamente, bienvenida a tu podcast Crece Conmigo. Aquí estamos todos los que hacemos algo nuevo todos los días, los que queremos crecer e ir hacia adelante, encontrar un nuevo destino, algo diferente, algo que va más allá de lo que realmente tenemos en este momento. Aquí estamos los que crecemos. Yo soy Fortis y vamos a empezar con un tema el día de hoy muy importante, muy interesante, uno que creo que es complicado de entender. Es nuestro quinto episodio sobre la terapia de aceptación y compromiso. Y es un tema muy interesante porque ciertamente es algo complicado de analizar, complicado de entender, pero realmente nos puede ayudar un montón. Te presento la historia de Ana. Ana es una madre trabajadora que siempre está corriendo de un lado a otro, entre su trabajo, los quehaceres de la casa y las actividades de sus hijos. A menudo se siente abrumada y estresada. A pesar de querer encontrar un momento para relajarse y disfrutar de la vida, siente que su mente no para de darle vueltas a los problemas y preocupaciones, incluso en tiempo libre, el poco tiempo libre que tiene, ¿no? Un día escuchó hablar de un concepto llamado el yo como contexto, y pues se preguntó ¿qué es eso? ¿Y qué significaría esto para ella, no? Y pues vamos a hacernos estas 10 preguntas que Ana nos está haciendo aquí para poder entender un poquito más sobre este concepto tan interesante. Vamos a empezar con la primera. ¿Por qué siento que mi mente nunca descansa incluso cuando estoy haciendo algo que disfruto? Es normal esto que nos está ocurriendo aquí, ¿no? Y yo creo que Ana no es la única persona que puede sentirse abrumada por pensamientos, pues, que estén relacionados a sus problemas, cuando incluso está haciendo algo que parece ser relajante o algo que ella disfruta. Ahora, la cuestión aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que no podemos controlar los pensamientos, que los pensamientos son automáticos y van a venir automáticamente todo el tiempo. De hecho, por eso hablamos en un episodio anterior sobre la presencia, que es el episodio anterior, es el episodio número 14. Y ese episodio nos puede ayudar a profundizar mucho en este tema, sobre cómo este y el de la difusión cognitiva, ¿no? De alguna manera todos los episodios de ACT están pues relacionados, porque vamos a hablar mucho de este tipo de temas, ¿no? Así que no me voy a expandir mucho, pero realmente la práctica de la meditación y la atención plena nos puede ayudar un montón a anclar nuestra atención en el presente, porque eso es lo que nos va a ayudar a disfrutar de estas actividades que realmente disfrutamos, que de estas actividades relajantes, de estas actividades que son con la familia, que son con seres queridos y las cuales nos gustaría disfrutar más, porque pues lamentablemente estamos pues pensando en problemas, en situaciones del trabajo, en situaciones de la escuela tal vez, cuando pues realmente es un momento para estar con la familia, para disfrutar con esa persona tan importante para ti. Entonces, es importante entender que tu mente nunca va a apagarse. Nunca, incluso en estos momentos. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que forzarla a regresar y enfocarnos en el presente y y es así como funciona esto. Ahora, si nunca habías escuchado este tema antes, como es muy probable, pues yo lo entiendo, y entiendo que pueda ser un poco chocante y decir, oye, ¿cómo está esto del presente? Pues pensémoslo de esta manera. Si tú, por ejemplo, estás viendo una película que te encanta, una película que ya has visto muchas veces, pues, ¿qué ocurre? Que ya no estás tan intrigado por el final, ¿no? Entonces puede ser que ya no prestes tanta atención y ¿qué ocurre? Que la mente está diseñada para exagerar, para ir más allá y hacer reaccionar de otras formas más intensas dependiendo de la situación. Entonces lo que ocurre aquí es que
pues empieza a ser como hiperactiva en esta parte y empieza a asociar cosas del pasado, cosas del presente o de un futuro hipotético a estas cosas que estás viendo en la película, ¿no? Pero en el momento en el que eso ocurre, tú tienes que traerla de regreso y enfocarnos en la escena que está ocurriendo, en el personaje que está sufriendo estas consecuencias de sus actos o que está pasando por una situación adversa o que está disfrutando algo que te gustaría disfrutar y sentir esta empatía por este personaje para que puedas disfrutar realmente de esta película. Realmente es eso, es traerte de regreso de forma amable hacia lo que estás presenciando en ese momento, a lo que sí existe. Y entender que tú no eres todos tus pensamientos, que tú estás de hecho pues nada más asociando de forma libre, porque así funciona nuestra mente, así funciona, pues esa es la razón por la cual somos tan diferentes de un animal que no es consciente de sí mismo, porque ellos no son capaces de hacer esto, y esto se le llama teoría de marcos relacionales, cuando tú relacionas tantas cosas que ocurren a tu alrededor, con cosas del pasado, con cosas que ya conoces, con sucesos, con conceptos abstractos incluso, y esa es la parte tan interesante del ser humano. Y es algo con lo cual no es que no debamos de pelear, simplemente es de aceptar que existe, porque eso es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y pues simplemente aprender a vivir a pesar de esto, ¿no? Y no verlo, y no sentir que es una desventaja o algo malo, sino al contrario, es una ventaja enorme que nos puede ayudar en muchas otras cosas, pero para eso es la difusión cognitiva también, para que no nos creamos todas estas cosas que nuestra mente nos dice, que podamos analizar y definir las cosas en lugar de juzgarlas, en lugar de comprar el pensamiento tal cual. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué significa que mis pensamientos no soy yo? Ok, ahora, en los episodios anteriores, en los últimos dos, hablamos de que los pensamientos son como las nubes que pasan por el cielo. Y esto es como el cielo de tu mente, ¿no? ¿A qué se refiere? Que tú eres la persona que observa las nubes. Tú no eres esta persona que está... Tú no eres una nube. No eres ni una, ni la otra, ni la que está allá, ni la que ya se fue. Eres la persona que los puede observar. Y una prueba muy simple es, si yo te pregunto, ¿qué hiciste ayer? Que no te haya gustado, ¿y cómo lo harías diferente? ¿No? Ok, si tú fueras esa acción mala que hiciste, o que no fue tan competente, o que no te gustó, o que cambiarías simplemente, pues no serías capaz de observar esa conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decir, pues es así ya, ¿no? Es como, por ejemplo, ponernos a pensar en un animalito, en un perrito, por ejemplo. Pues nunca hemos visto a los perritos cuestionarse, ¿no? Estar ahí en la esquina divagando sobre su propia existencia, ¿no? Y decir, no, sí, tengo que cambiar esto, yo ya no puedo hacer, no sé, del baño aquí porque mi dueño me va a regañar y ya no quiero ensuciar mis juguetes, etcétera, ¿no? Así no funciona, simplemente ellos son lo que son y no hay esta capacidad de autoanálisis que nosotros sí tenemos. Y esa es la prueba, que tú no eres tus pensamientos. Porque eso es un pensamiento. Si tú analizas tu comportamiento anterior, lo estás pensando. Y al hacer esto, y tú juzgar este pensamiento de la forma de, oye, ¿qué cambiaría aquí? Pues haría esto diferente. Ok, entonces esa es la prueba máxima de que tú no eres ese pensamiento. De lo contrario, no lo podrías ver. No lo podrías observar. Simplemente serías eso y ya. ¿Vale? Tú eres la persona que observa. Tú eres el observador. Tú eres la persona que está viéndolo. Ahora, esto es muy interesante porque les voy a platicar una analogía que utilizamos en ACT. Y de hecho es la más poderosa. No voy a darles como que la versión larga para no aburrirlos aquí. Pero pues imagínense que hay un ajedrez, ¿no? Es un juego de ajedrez. Pero este juego de ajedrez es muy, muy interesante porque las piezas siempre caen más. Es decir, tú podrás comerte una, pero llega la misma otra vez. O llega otra muy parecida a reemplazarla, ¿no? Entonces es como una pelea constante porque
Tanto las blancas como las negras van a pasar por este proceso, ¿vale? El tablero, están las piezas, y este juego es infinito, ¿no? Ahora, estas fichas de ajedrez, son pensamientos y emociones que pueden ser placenteros o displacenteros, y esas son las blancas y las negras, ¿no? Ahora, yo te puedo preguntar, ok, en este juego de ajedrez, de la mente, ¿no? Porque esto es la mente, esos son pensamientos, ¿no? Y están infinitamente peleándose, ¿no? Y es así como funcionaban muchas veces, ¿no? Es decir, oye, ya preparé la comida. Ay, qué bien. Qué buena madre soy, ¿no? O, híjole, no he hecho mi tarea. Ay, voy a reprobar. Entonces es uno negro, ¿no? Por ejemplo. Y así estamos constantemente. No es algo que podamos controlar, como decíamos, ¿no? Ok. Ahora, aquí en este ejemplo, si yo te digo, oye, ¿tú cuál parte de esto, de esta analogía eres? ¿Tú quién eres aquí? Tú me podrías decir, no, pues es que a veces soy los negros, a veces son los blancos, o yo siempre soy los negros, o yo siempre soy los blancos. Pues, ¿qué crees? Que no eres ninguna de las fichas. No eres ninguna. Y me vas a decir, oye, pero, ¿cómo crees? O sea, me estás diciendo que soy algo de esta analogía, ¿no? Entonces no me puedes decir que no soy ninguna de las fichas, ni de las negras ni las blancas, de hecho. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Tú qué crees que nos queda? Nos queda el tablero, ¿vale? El tablero, eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos los que contienen todos estos pensamientos. Ese es el yo contenido, es decir, tienes un contenido de pensamientos ahí, pero tú no te identificas con esos contenidos, que es el contenido de los pensamientos que están ahí peleándose, ¿no? Sino que tú tienes que entender que hay un contexto que hace que esos pensamientos vengan. Y esa es la parte tan interesante de este punto. ¿Por qué? Porque si no hubiera un contexto en particular en tu entorno, en tu entorno inmediato que te cause ciertas, que te da ciertos estímulos, no habrían estas respuestas como forma de pensamiento que causaran esto, ¿no? Entonces, realmente entender que tú muchas veces vas a ser tu contexto. Vas a ser tu contexto, no el contenido de esos pensamientos. Ahora, imaginemos por un momento que es al revés. Digamos que no es cierto. Digamos que realmente sí eres el contenido. Ahora piensa, si tú eres un caballo de esos del ajedrez, ¿no? Independientemente de que seas el blanco o el negro, recordemos que es una pelea constante, ¿no? ¿Qué tan importante sería para ti ser parte del equipo ganador? ¿Qué tan importante? Pues tú vas a decir, pues mucho. De hecho sería todo, ¿no? Porque tú eres una de las fichas. O sea, si pierdes, pues te mueres, ¿no? Porque pues es lo que pasaría en este caso, ¿no? Porque tú eres uno de esos pensamientos. O si el equipo negro gana y tú eres una de las blancas, o pone tú que tú sientes que tú eres todas las blancas, ¿no? Y el equipo blanco gana, pues es lo mismo porque vas a morir, ¿no? Porque tú eres todo el equipo, ¿no? Ok, pero ¿qué ocurre cuando eres el tablero? ¿Realmente para el tablero es importante cuál de los dos equipos gana? O si la pelea sigue, o si la pelea se detiene, ¿es importante para el tablero? No realmente, porque el tablero solamente está ahí conteniendo todo. Realmente es completamente indiferente al resultado de la, pues de este juego, ¿no? De este combate eterno. Y es así como funciona la mente. Y es por eso que tú eres el tablero, porque tú eres capaz de observar, de nuevo, los pensamientos por fuera, ¿no? ¿Tú los contienes? Claro que sí, pero no te tendría por qué importar cuál sea el que tiene razón. ¿Te das cuenta? Es como... Es muy interesante esto. Y si te das cuenta, es hasta liberador. Porque si fuera lo contrario, entonces imagínate, estaríamos necesitando todo el tiempo tener que ganar una pelea que está dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y esa es la razón por la cual muchas veces generamos tanto cortisol, tanto estrés, etcétera, ¿no? Número 4. La cuarta pregunta de Ana. ¿Cómo puedo separar quién soy de lo que siento? Al reconocer que tus emociones son respuestas naturales a situaciones que no te definen, es decir, tanto tus emociones como tus pensamientos, si nosotros reconocemos que son respuestas del entorno, es decir,
son respuestas a un estímulo externo, porque así es como funcionamos. Es como cuando, por ejemplo, hay un ruido, pues ese ruido hace que tus tímpanos vibren, ¿no? Y esos tímpanos, esa vibración le manda una señal a tu mente utilizando células del sistema nervioso periférico y hace que pues tú interpretes este sonido, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que viene de afuera el estímulo y tú reaccionas de manera automática a esto. Pues así lo son los pensamientos realmente. Eso es lo que hacen los pensamientos. Entonces, si nosotros reconocemos esto, podemos aprender a tener una relación más efectiva con todos estos pensamientos, ¿no? Porque pues realmente es así como vamos a poder observarlos y vamos a poder ser capaces de no creernos todo lo que nos dicen. Ahora, es parte de nuestro cuerpo. Es parte de lo que podemos llegar a sentir, ¿no? Ahora, aquí es creo que ahí dije que era la cuarta pregunta, pues la tercera, ¿no? Que era, ¿cómo puedo separar quién soy de lo que siento, ¿no? Y pues esa es la pregunta, la cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo saber quién soy yo? Pues justamente es entender esta diferencia entre el estímulo y la respuesta. Y entender que tú no eres ninguno de los dos. Tú eres lo que decides hacer con esta respuesta. Si una de tus respuestas es, híjole, soy un inútil, porque interpreté que esto ocurrió así. Y tú decides, en base a ese pensamiento, hacerte chiquito, hacerte bolita y no hacer nada, es decir, no arreglar el problema que te hizo llegar a pensar eso. Eso es lo que tú eres. Esa decisión que acabas de tomar, de no hacer nada, y de hacerte bolita, y de dejar que te venza, y te derrote esta situación. Eso es lo que tú eres, la decisión. ¿Ok? Porque tú estás haciendo algo con este estímulo y con esta respuesta, que es el pensamiento. Pero también puedes elegir otras cosas, ¿no? Y de hecho lo puedes intentar ahorita. Si por ejemplo yo te digo, hay una, Ana, por ejemplo. Ella está deprimida porque su pareja la dejó, ¿no? Ella tiene 2 hijos y no tiene trabajo, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué debería hacer Ana? ¿No? ¿Qué sería lo más sano? ¿Y qué sería lo más insano? Pues ¿qué ocurre? Que esto es lo mismo lo que puedes hacer tú contigo. Tú podrías decirme, bueno, pues Ana puede conseguir otro trabajo, puede conseguir trabajo, puede tratar de regresar con su pareja, puede deprimirse un montón y regresarse con sus padres, puede, no sé, un montón de cosas, ¿no? Puede encontrar otra pareja también, ¿no? ¿Y qué crees? Que todas estas respuestas diferentes, si te das cuenta, es un problema. Y ya encontramos como 5 posibles diferentes reacciones a este problema, ¿no? Pues eso mismo lo puedes hacer tú contigo. Y eso es lo que tú terminas siendo, lo que tú decides hacer. No el pensamiento, no la respuesta natural a esta situación adversa, no la situación adversa tampoco. ¿Por qué? Pues porque una relación es de dos. Entonces tú no te puedes culpar por cosas que ocurrieron. Y ya hablamos de la culpa, ¿no? Que realmente no importa cuánta culpa tengas, no puedes cambiar nada del presente, ni del pasado, ni del futuro. Entonces, ¿por qué ponerla ahí de por medio, no? Entonces, nada más entender esto, analizar lo que está ocurriendo, ¿no? El entorno, esta respuesta que estamos teniendo, analizarla y ver si realmente es cierta y si realmente nos sirve, y en base a eso decidir qué es lo mejor para nosotros. Pero ya lo estamos haciendo con esta distancia, de una manera saludable. Ya no nos estamos dejando llevar por el pensamiento de sí, soy un inútil, y ¿sabes qué? Que como soy un inútil, pues para qué me esfuerzo. Entonces, pues mejor no obtengo un trabajo, mejor me quedo así, mejor veo que alguien más me ayude y me mantenga. No, es simplemente entender. Si esto no va acorde a tus valores, pues no lo vas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya lo estás analizando con esta distancia y no te estás creyendo este pensamiento, ¿no? Esa es la parte importante de cómo separar lo que sentimos, lo que pensamos también y lo que realmente somos nosotros. Pregunta número 4 de Ana. Ahora sí. Si mis pensamientos no soy yo, entonces ¿quién soy? Entonces ¿quién soy? Ahora vamos a hacer un ejercicio que yo creo que te va a gustar mucho porque es uno que podemos hacer y de hecho lo uso en mis terapias. Y este ejercicio es
Es muy liberador. Y es más para estas cosas que nos causan estrés, nos causan ansiedad. Que nos causan tanto malestar muchas veces, ¿no? Y te invito, si puedes, ¿no? A cerrar los ojos. Imagínate que estás en un cuarto blanco. Todo está blanco, todo. Y solo hay dos cosas en este cuarto. Obviamente hay unas ventanas a los lados y una puerta, ¿no? La puerta está cerrada, las ventanas también. Y solo hay dos objetos, dos muebles ahí. Uno es una silla muy cómoda y otro es una mesita decente. O si quieres una mesa más grande, no importa el tamaño, ¿no? Entonces este es tu cuarto, que vamos a visitar cada vez que nos sintamos estresados, cada vez que nos sintamos mal, ¿no? Por alguna cuestión, cada vez que sintamos este malestar, este vacío en el estómago o este estrés y ansiedad. Ahora, yo te voy a preguntar algo. Esta ansiedad o este pensamiento que te causa malestar, por ejemplo, podría ser este ejemplo, ¿no? Vamos a seguir por la misma línea. Que digamos que el pensamiento es inútil, ¿no? Ok. Y si yo te pregunto, ¿qué forma tendría? ¿Qué forma tendría para ti este pensamiento, no? Para mí se me ocurre que tal vez la persona a la que se lo pregunte podría decirme es un martillo. Con unas cadenas tal vez. Entonces te imaginas ahí con un martillo con muchas cadenas enroscadas, ¿no? Ok, pues ¿qué crees? Que esto lo tienes adentro en tu estómago. Entonces te vas a imaginar, sin abrir los ojos, que metes tu mano, agarras este martillo, lo sacas de tu estómago, ¿no? Y lo pones en la mesa. Y lo estás observando. Ahí estás, observándolo. Y alrededor de este martillo empiezan a surgir como papelitos. Y estos papelitos tienen unos pensamientos escritos. Y son pensamientos relacionados a este malestar. Todos. Y los estás ahí observando. Entonces yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Eres el martillo? ¿Eres los papeles? Y te das cuenta, eres la conciencia que está observándolos. Eres la persona que está ahí viendo. ¿Te das cuenta de esta escena? Es decir, si alguien la viera desde afuera, ¿quién te dirían que eres tú? Pues eres la persona observante, ¿no? La observadora. Esa eres tú. Ese eres tú. ¿Ok? No eres ese martillo. No eres esos papelitos. Y de repente vas a imaginarte que se abren todas las ventanas. Y entra un aironazo horrible. Y el malestar sigue ahí, sigue ahí. Pero los pensamientos salen volando porque son papelitos. Y tú te quedas viendo cómo se están yendo, así como pajaritos, así a lo lejos. Y este ejercicio te puede hacer sentir muy bien. Puede ser como esta píldora mágica que necesitamos para mejorar un poquito. Para no sentirnos tan abrumados por estas emociones tan intensas que a veces nos generan. Estos pensamientos tan recurrentes, tan intrusivos a veces. Y vas a empezar a sentir una mejoría en ese malestar. Y ahora puedes imaginarte que este martillo se va haciendo más chiquito. Y hasta desaparecer. O incluso no desaparece, incluso ahí se queda. Pero tú lo observas. Y esa eres la persona que tú eres. La parte observadora. La parte que permanece constante a pesar de los cambios, ¿no? Porque ahorita vivo un cambio. Y es un cambio que es normal, ¿no? Los pensamientos vienen y van. Es como la analogía que hacíamos del río. Y las hojas. Y las ramas que hay en él, ¿no? Y los peces también. Bueno, pues se van, ¿no? Por un momento están enfrente de ti, pero después se van. Es así mismo. A pesar de que hayan cambios aquí, a pesar de que hayan cambios en tu cuerpo, en tu vida, en tu entorno, tú eres la parte que permanece constante, observando, y en base a la observación y al análisis, decide qué hacer con esos estímulos. Ese eres tú. ¿Ok? Y esto es muy padre, porque si piensas esto por un momento y si lo analizas y te pones a pensar, ¿qué pasaría si yo fuera este martillo, si yo fuera este malestar? Pues entonces ahí estaría, si te das cuenta, no sentirías ningún malestar, porque tú eres eso, ¿no? La única forma en la que tú sientas un malestar es que el malestar sea algo que influya sobre ti de una manera negativa. Entonces quiere decir que no lo eres, ¿no? De lo contrario no pasaría nada porque tú eres esto. Es como
es como un tigre, ¿no? Un tigre no se la pasa preocupado por los animales que se come, ¿no? O un puma tal vez, ¿no? A ellos simplemente se alimentan y ya. Porque ellos son eso, ¿no? Pero pues obviamente al animal que se come sí siente un malestar al saber que están ahí o de repente el dolor, ¿no? Al momento de que estamos en esta situación tan natural y tan común en la naturaleza, ¿no? De que el fuerte se come al débil, ¿no? Y pues la única manera de que se siente este malestar es cuando tú no eres eso, ¿no? Entonces, si tú fueras el martillo, no sentirías ningún malestar realmente. Y esta es la prueba de que tú no eres eso. Muy bien. Y eso está muy bien, ¿no? Esto se siente muy padre de saber porque realmente nos hace ver que somos muy complicados, que somos muy complejos. Y esa complejidad, eso nos hace ser capaces de lidiar con muchas cosas que antes pensábamos que no podíamos. Pero simplemente piensa en todas las cosas que haces, que hace 5 años no hacías. Que antes pensabas que incluso eran imposibles de hacer. ¿Eres esa misma persona? Yo no lo creo. Y yo creo que tú también sabes que no lo eres. Entonces, de la misma manera en la que tú has mejorado tanto, eso significa que tú no eres esos problemas que tenías hace 5 años. Que tú no eres ese malestar que igual y tenías hace 5 años tampoco. Esa es otra prueba que tienes ahí, el pasado. Un pasado que es tuyo, que es propio, ¿no? Pero ojo, también aquí podemos aplicar lo mismo para algo que tal vez ya no existe, que antes era muy padre, ¿no? Que algo que perdiste tal vez, algo que disfrutabas mucho y ya no es. Una relación, incluso la vida de alguien querido, ¿no? Si te das cuenta, tú no eres tampoco esas emociones que sentías, aunque fueran positivas, aunque fuera bonito para ti. Tú eres alguien que las experimentó, que vivió esto, que lo disfrutó, pero no eres eso. De lo contrario hubieras desaparecido cuando esto dejó de existir, ¿no? Si tú eres eso que sientes o piensas, entonces ya no estarías aquí, porque esa cosa positiva que disfrutabas tanto ya no está, ¿no? Entonces, esa es otra prueba de que nosotros somos esta persona observadora, esta persona que experimenta, que experimenta pero que también puede observar, que no es solamente un ser pasivo, sino que puede hacer cosas, como esto que acabamos de hacer, esta analogía, esta metáfora de que es un ejercicio de ACT, de terapia en sí mismo, ¿no? No podríamos hacer estas cosas para poder sentirnos mejor si nosotros fuéramos eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo cultivar? Esta es la número 5. ¿Cómo puedo cultivar esta sensación de ser un observador de mis pensamientos y emociones? Algo que yo te puedo recomendar muchísimo es que utilices este ejercicio cada vez que sientas un malestar. Y que sea algo así como esta píldora que nos tomamos cuando nos duele la cabeza. Pero esto lo vamos a hacer cuando sintamos estrés, cuando sintamos ansiedad, cuando sintamos tristeza. Eso es algo que podemos hacer. Algo que también te puede servir un montón es lo que decíamos del mindfulness. Y para eso podemos ver el episodio anterior. Para saber un poquito más de cómo practicarlo. El mindfulness informal. Podemos practicar cualquier otro tipo de meditación también. Es algo que nos puede servir. Pero en sí realmente es entender el concepto. Y tratar de acostumbrarnos a eso. A que podemos definirlo. A que podemos definir las cosas sin juzgarlas. Ojo, porque si tú las juzgas, pues te creas un malestar, ¿no? Que no es tan útil. Pero si tú observas y defines las cosas, puedes decir, bueno, pues voy a hacer esta otra cosa, ¿no? En lugar de esta que hice antes, porque no funciona. Ahí no estás poniendo una emoción de por medio que complicaría el proceso entre el problema y la solución. ¿Vale? Es por eso que es muy interesante esta parte de definir y no juzgar. Entonces recordemos, la meditación es nuestra clave, así como para recapitular este punto, el mindfulness y este ejercicio que te acabo de mostrar. Eso es como, vamos a poder así de esta manera cultivar la sensación de somos un observador y no somos los pensamientos o emociones. Ahora, otra cosa que nos puede servir es entender esta analogía del teatro y el espectador. Cuando tú estás pensando y sintiendo algo muy intensamente y estás sufriéndolo, pues realmente estamos siendo como un actor en un escenario que experimenta todas estas emociones y las puede expresar, ¿no?
Esa es la única manera en la que la podemos expresar, si las sentimos. Y estas emociones no las va a sentir igual una persona que esté observando la hora, que esté en su asiento y esté observando, ¿no? Entonces aquí esto es muy parecido a ser este espectador y no la persona que está actuando en el escenario. Esto te va a ayudar muchísimo a entender y a sentir esto, de ser un observador de los pensamientos y emociones y no el contenido de los mismos. Ahora, punto número 6. ¿Qué pasa si tengo pensamientos negativos recurrentes? Ok, algo que tenemos que entender es que esto es normal y que realmente no tiene por qué pasar nada. Eso no significa que está algo mal con nosotros o que somos una mala persona, etcétera. Simplemente tiene que ver que tu entorno te ha estado dando estímulos que están potenciando este tipo de pensamientos, pero no quiere decir que tú seas este resultado de estos pensamientos, sino que simplemente estás reaccionando al entorno o ya tienes este hábito normal de generar estos pensamientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo el pensamiento de soy inútil cada vez que pasa el suceso X o el suceso Y o el suceso D o el suceso X, el que sea, ¿no? Tú dale el nombre que quieras. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente aquí ya tienes este condicionamiento operante, condicionamiento clásico luego podemos hablar un poquito más de ese tema, pero esto funciona como una especie de costumbre, como una especie de hábito, en el cual cada vez que pasan muchas cosas, yo reacciono con el mismo pensamiento igual. Entonces ahí lo que podemos hacer es observar nuestra conducta y traer nuevos pensamientos que sí nos interese tener. Es decir, en lugar de podemos cambiar el pensamiento de soy inútil. No es cierto. Podemos decir nosotros, no es cierto. Soy una persona que está mejorando, y haciendo algo por sí mismo, por sí misma, todos los días para hacer algo distinto y tener un mejor resultado. Podemos empezar a tener ese pensamiento cada vez que sintamos este pensamiento de soy inútil, y eso es muy importante, que no podemos eliminar cosas, pero sí podemos añadir. Y podemos eventualmente, con la suficiente constancia, podemos reemplazar este pensamiento que nos hacía tanto daño, que nos causaba tanto malestar, por otro que no es tan dañino para nosotros, como es este de, no, soy una persona que está mejorando. Punto. Soy inútil. No, soy una persona que está mejorando, ¿no? Así como disco rayado, una y otra vez, todos los días, cada vez que surja. Y esto te va a ayudar a entender que realmente simplemente nos acostumbramos, simplemente ya tenemos el hábito y el condicionamiento de reaccionar con este pensamiento, porque tal vez así fue, por este mismo proceso lo hiciste con el pensamiento de soy un inútil o un inútil hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez tu pensamiento era, ay, la regué aquí, y entonces tú automáticamente te decías, soy inútil. Esto es como el diálogo interno que tenemos. Entonces, con el tiempo de la habituación de esto, de esta reacción, esto no me salió. Soy inútil, soy una inútil. Entonces, este hábito hizo que ya sea automático, que ya ni siquiera lo pienses, ya no te lo cuestiones y simplemente surja. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero esta vez lo vas a controlar tú, a tu favor, y lo vas a hacer de tal manera que surja un pensamiento con la constancia, porque no va a ser gratis de un día para otro, sino con la constancia de día con día vas a usar este mismo mecanismo de habituación, pero lo vas a usar a tu favor. Fíjate lo padre que es esto, porque es como hackearte a ti mismo, ¿no? Pero no está siendo falso, porque realmente es la verdad, ¿no? O sea, podemos decir, soy un inútil, ok, ahí podemos preguntarnos, ¿no? Si lo definimos es un inútil en base a qué. ¿Quién dice esto? ¿Un inútil para qué? ¿En qué circunstancias? ¿En qué contexto? Entonces, si te das cuenta, es un pensamiento que no nos sirve, porque tiene muchas dudas que se pueden generar. Pero si yo digo, soy una persona que siempre está tratando de mejorar, ok, entonces ya sabemos cuándo, pues siempre, ¿no? Tratando de mejorar. ¿En base a qué? Pues, ¿mejorar qué? Bueno, pues dependiendo de la situación, porque siempre, ¿no? Pues trato de hacer algo mejor. Perfecto, y eso ya no nos genera tantas preguntas, ¿no? Y esa es una de las cosas que podemos hacer para definir si es un pensamiento que nos sirve o no.
¿vale? Cultivarlo de esta manera. Pregunta número 7. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria con tantas responsabilidades? Ok, incluso si tú haces unos pocos minutos de meditación al día, puedes hacer una gran diferencia. Y de hecho es mucho más impactante y mucho más efectivo que tú hagas un esfuerzo chiquito diario a que hagas uno grande un día a la semana, ¿vale? Los resultados van a ser mucho mejores. Ahora, la idea de la meditación, la idea de el auto, ¿cómo decirlo? De autoacondicionarnos a un pensamiento que sí nos guste, es esto, es diario y es cada vez que se dé la oportunidad, cada vez que podamos, cada vez que tengamos la posibilidad o el espacio para hacerlo, por muy chiquito que sea, así sean 5 minutos al día, va a ser una diferencia enorme. Y si te das cuenta con el pensamiento de traer un pensamiento que si nos guste, que si nos sirva, pues es un poquito más rápido que eso, porque puedes hacerlo en 2 segundos. Es de, soy inútil, no, soy una persona que, ¿sabes? Eso va a pasar en tu cabeza, entonces realmente es muy rápido, ¿vale? Pero en sí algo que nos puede ayudar como para que las emociones no estén de por medio y no se pongan enfrente y no nos obstaculicen ese proceso, podemos empezar a hacer ejercicios de mindfulness informal. Podemos enfocarnos en nuestra respiración por 1 minuto, la verdad es que no tiene que ser mucho tiempo. Atención a hacer un escaneo corporal, las sensaciones corporales. Y hay como un triángulo en esto del mindfulness, en el cual nos podemos enfocar en las sensaciones, en las emociones y en el estado del cuerpo en general, ¿no? Entonces, la idea nada más es como que enfocarnos en algo e ir con eso, es decir, nada más observarlo sin juzgarlo. Y eso te va a ayudar a que las emociones no estén ahí estorbando al momento de hacer este proceso de autoacondicionamiento con ese tipo de otros pensamientos mejores, ¿no? Entonces recuerda, no importa si tienes 2 minutos libres al día, úsalos de esta forma y créeme, vas a ver una gran diferencia. 8. ¿Puede esto ayudarme a manejar el estrés y la ansiedad? Sí, definitivamente. Definitivamente, la presencia mental te va a ayudar a tener una mejor capacidad para responder a los estímulos del entorno, porque el estrés es eso, es una respuesta al entorno. Pero, ¿qué va a pasar? Que cuando tú te acostumbres a hacer todo este proceso que decíamos sobre la autoobservación, ya no vas a generar estrés porque estás reaccionando de forma distinta, porque ya no te estás creyendo estos pensamientos y estos estímulos. Y ojo, porque imagínate ser capaz de estar tranquilo o tranquila cuando hay algo a tu alrededor que parece ser muy malo. ¿No han visto que, por ejemplo, cuando vemos una película o una serie, por lo general los personajes que nos resultan más atractivos son aquellos que se pueden mantener tranquilos, con la calma que los caracteriza, así con todos tranquilos, ¿no? Aun cuando las cosas parecen ir de horrible para ellos, o cuando parece todo estarse desmoronando alrededor, que aún así pueden ser capaces de actuar, pues fíjate que eso es algo que puedes desarrollar tú. Eso es algo que puedes desarrollar tú, porque eso quiere decir que estas personas tienen cierto nivel de difusión cognitiva, tienen cierta capacidad de marcar una distancia entre lo que está ocurriendo entre el estímulo y la respuesta. Y la distancia es eso, es no creernos los pensamientos que están y reaccionar con otros, y reaccionar con otras acciones eventualmente, ¿no? Entonces, esto es algo que puedes hacer. Imagínate que estás en una junta con tu jefa y tu jefa te está regañando. Pues ¿qué ocurre? Que la forma en la cual tú actúes va a determinar si esto sigue pasando como un hábito o si deja de ocurrir. ¿Por qué? Porque porque puedes practicar la difusión cognitiva, verlo con una distancia, no creerte estos pensamientos de ay, soy inútil, no lo vuelvo a hacer, etcétera, ¿no? Y en lugar de eso, pones una pausa, te tomas 2 segundos para hablar y dices algo que tenga más sentido para ti. Porque eso es lo que ocurre muchas veces, cuando después lo analizamos en retrospectiva, después de ya estamos en la noche y analizamos ese momento, nos damos cuenta solo ahí que pudimos haber dicho otra cosa. Pero si tú modificas la parte del yo observador, la usas y creas esta distancia
y creas estos 2 segundos de oportunidad para pensar, vas a ser capaz de no solo reaccionar de una mejor manera y en ese momento, sino que vas a evitarte todo el malestar por no haberlo hecho. ¿Te das cuenta? Y vas a desarrollar una habilidad nueva que va a hacer que todas las demás personas te vean así como wow, o sea, cómo le hace, ¿no? Y es esto que decíamos, estos personajes que podemos percibir como superhéroes, ¿no? Como fuera del ordinario, como grandiosos, como semidioses, ¿no? Por poder hacer este tipo de cosas. Bueno, pues es algo que tú puedes hacer si nosotros tenemos esta constancia. ¿Okay? 9. ¿Qué pasa si no tengo tiempo para meditar? Ok, ahora aquí hay una cuestión importante, que cuando hablamos de no tener tiempo, pues realmente estamos hablando de no tener el tiempo que nos gustaría tener. Y uno de nuestros episodios de ACT, que de hecho es el primero, el segundo, habla sobre la aceptación, ¿no? Primero hay que aceptar el tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, digamos que tú tienes... convirtamos esto en horas, ¿no? Digamos que tú trabajas 9 horas, duermes 8, en el transporte estás 2, y aparte te quedan 2 horas libres, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues primero acepta la situación actual. Y solo ahí vas a poder decir, bueno, como esto está así, entonces tengo que cambiar esto. Tengo que hacer este tiempo. Tengo que entrar en el transporte, tal vez lo pueda hacer. Etcétera. Pero eso solamente va a pasar en el momento en el que aceptemos el tiempo que sí tenemos. Y el tiempo que no tenemos también. Ahora, la aceptación, como decíamos en este episodio, en el segundo de esta nueva serie, pues no quiere decir que te guste, ¿eh? Es que no tiene por qué gustarte algo para aceptarlo. No tiene por qué. Entonces, si a ti te gustaría, y por ende no te gusta el tiempo que tienes actualmente, no, pues eso no quiere decir que no tengas que aceptarlo. Y que nada más con que no te guste ya, quiere decir que ya no debería de hacer nada, no debería de hacerse nada al respecto, ¿no? No, tiempo sí tenemos, el tiempo, la forma no, el problema no es el tiempo, el problema es cómo lo usamos y cuánto tiempo usamos. Y si te pones a analizar esto, te vas a dar cuenta de que tal vez utilizamos tiempo en cosas completamente inútiles y que no nos dejan nada, como redes sociales. Y si no me crees que es algo inútil, pregúntate la siguiente vez que lo hagas, o pregúntate la última vez que lo hiciste, ¿qué tienes ahorita o qué vas a tener después de hacerlo que no tenías antes? Y tú me puedes decir, bueno, pues me siento bien, me río, ¿no? Ok, está bien, pero ¿cuánto te dura? ¿Es algo que dura? ¿O es algo que se acaba en el momento en el que cerraste el teléfono o en el momento en el que se te olvidó, ¿no? Y pues la gran mayoría de las veces esto es una sensación que no dura, ¿no? Pero si te das cuenta y si tú practicas estas cosas, esto sí va a durar. Tú vas a desarrollar una habilidad única que te va a ayudar en tu vida. Y esto sí dura. Esto sí se queda. ¿Vale? Entonces ahí lo dejo a tu consideración. Si prefieres utilizar ese tiempo para ver Facebook, WhatsApp, Instagram, lo que sea. O si lo utilizas para tu propio desarrollo y tu propia salud mental, ¿no? En este caso. Porque es eso, salud mental. Ser el yo observador y la difusión cognitiva no son habilidades de así como para poder hacer cosas extraordinarias, sino es para salud mental. Porque, y si tú no me crees, bueno, piensa en todas las consecuencias que hablamos del cortisol, en las consecuencias del estrés, la ansiedad, de las emociones displacenteras como la depresión, ¿no? Bueno, la tristeza causada por la depresión y la tristeza crónica, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar difusión cognitiva, al momento de ser el yo observador, vamos a ser capaces de no vernos afectados por esto. Y eso es salud mental, porque estás literalmente influyendo sobre algo que podría ser, si no se trata de esta forma, si no desarrollamos esto, podría incluso volverse hasta algo más grande, ¿no? Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿vale? Entonces, aceptemos el tiempo que tenemos, aceptemos el tiempo que no tenemos y utilicemos nuestros recursos de una manera efectiva. Sin juzgar, ¿no? Simplemente definamos, ok, tengo 5 minutos, ok, tal vez voy a dividirlos a la mitad, ¿no? La mitad para esto, la mitad para otro, y punto final, ¿vale? Pero recordemos que para eso tenemos la práctica de mindfulness informal de la cual escribimos en el episodio de la presencia,
que no necesitamos a fuerzas estar en un gimnasio con nuestros pantaloncitos de yoga en un tapete, ¿no? Para poder practicar esto. No, puedes hacerlo en cualquier lado. Siempre y cuando, obviamente, seamos constantes, vas a tener los resultados, ¿va? Y ahora la última pregunta. Y es una pregunta que podría surgir para muchas personas. Así como surgió con Ana. ¿Cómo esto puede mejorar mis relaciones con los demás? Más bien, ¿puede esto mejorar mis relaciones con los demás? Porque al parecer estamos creando una distancia, ¿no? Entre lo que normalmente hacemos y lo que normalmente hace la gente y sus respuestas normales con esto que parece tan distinto, ¿no? Ahora, este es un punto muy curioso porque si ustedes, por ejemplo, se ponen a investigar o leen sobre lo que es el carisma, ¿no? Porque esto puede ser una habilidad importante, ¿no? Cuando tratamos con otros, cuando estamos incluso con nuestra familia, ¿no? Con cualquier persona realmente. El carisma es una habilidad que parece así como estas habilidades mitológicas, ¿no? Así habilidades que uno nunca va a tener, ¿no? Porque es una cosa con la que naces o no naces, ¿no? Fíjate que no. Realmente hay una forma de tú definir si tienes carisma o no. Y lo puedes desarrollar. Y fíjate que los 3 elementos del carisma son los siguientes. El primero es la calidez, ¿no? Con la cual tú tratas a los demás. La segunda es el estatus que tienes, ¿no? No solamente el estatus real, sino el estatus con el que tú reaccionas a las cosas. Es decir, tu reacción al entorno, ¿no? ¿Con qué decides? ¿Qué estatus quieres tener, ¿no? Y reaccionar acorde a. Y la última es la presencia. Ese es el último elemento, ¿vale? Entonces, fíjate qué interesante, porque cuando tú estás más presente y consciente de tus propias acciones y emociones y pensamientos, cuando estás con otros pero estás presente en el momento, es decir, estás enfocándote en la otra persona, estás ahí, ¿no? Porque no te estás preocupando por tus emociones y pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú eres el yo observador, entonces no te preocupa, no reaccionas a ellos, sino que estás presente con la persona, entonces tú puedes decidir cómo comunicarte, puedes decidir cómo hablar con la persona, y esto lo que va a hacer es que tu comunicación va a ser más efectiva y vas a construir relaciones más profundas y duraderas, porque estás generando este hábito de la presencia. Y piénsalo por un momento, alguna vez yo creo que todos nos hemos visto en la situación en la cual estamos hablando con alguien y esta persona pues tal vez no te está prestando atención, es más, ni te está viendo. ¿Cómo te sientes con este tipo de gente? Pues se siente incómodo, ¿no? Se siente como raro que esta persona, porque no sabes nada que está pensando, no sabes nada de lo que está pensando, sintiendo, lo que sea, porque ni siquiera te voltea a ver y parece que no quiere estar ahí, ¿no? Entonces, imagínate todo lo contrario, estás haciendo todo lo contrario aquí, ¿no? Porque estás utilizando la presencia, pero al momento de hablar con alguien, estás enfocándote, estás aceptándolo, y como eres el yo observador, no te dejas afectar por las emociones o pensamientos que puedan surgir en tu mente, sino que tú estás decidiendo activamente, con la presencia y con estas habilidades, cómo reaccionar y cómo actuar acorde a lo que estés pensando, sintiendo, lo que sea. Y vas a reaccionar de una manera más efectiva en cualquier interacción, como este ejemplo que decíamos de que tu jefa te regaña en una junta, ¿no? Entonces, eso va a mejorar tus relaciones, ¿no? Porque no vas a ser esta persona que está siendo apática, que está siendo desinteresada, sino que vas a ser esta otra persona que está presente y que crees que las personas te van a buscar más, porque van a querer más de eso. Entonces vas a construir relaciones más sólidas y vas a ayudarte a ti ayudando a otros también. ¿Por qué? Porque tal vez van a haber cosas que tú no te darías cuenta si no haces esto. Por ejemplo, tal vez hay alguien que tiene cierto hábito, ¿no? O está teniendo un problema que tú no te has dado cuenta por no estar presente. Algo te vas a notar. Y no tiene que ser negativo, ¿no? Puede ser algo muy positivo, pero esas son oportunidades de conversación, oportunidades para que tú brindes valor a la otra persona, para fortalecer el vínculo, ¿no? Y que la otra persona empiece a confiar más en ti y viceversa, ¿no? Entonces, esto es algo muy
que te recomiendo muchísimo. Y si es posible, pues puedes leer al respecto, ¿no? Hay un libro sobre carisma que puedo recomendar, lo voy a poner en los comentarios, en la descripción, perdón, de este video, perdón, de este podcast. Y ahí ahí pueden ver esto de los 3 elementos del carisma que les mencionaba, ¿no? Y pues nada, esta fue la última pregunta del episodio de hoy. La verdad es que si se ponen a pensar sobre este tema tan interesante, es complejo, ¿no? Es como algo que nunca se nos había ocurrido que existía. Pero que al mismo tiempo parece tan necesario, porque pues todos tenemos la necesidad de usarlo de una manera efectiva. Entonces, ahora que lo sabes, ahora que todo el entorno, todo el universo, todo el mundo, todo te ha llevado a reaccionar de cierta manera, te ha llevado a llegar aquí, ¿no? Pues úsalo de una manera sabia. Haz eso por ti. Y créeme, no te vas a arrepentir. Porque si estás en este podcast es porque buscas algo mejor para ti. Pero ¿qué crees? Que ese algo mejor no va a venir gratis, ¿no? Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser constantes sobre todo. Y eso es lo que nos va a dar el resultado. Y eso es invariable, eso va a pasar con todos. Porque todos aquí somos iguales. Lo único que cambia son las decisiones que hacemos, las decisiones que tomamos. Es lo que decíamos, ¿no? Sobre quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo entonces? Bueno, pues tú eres lo que decides hacer con la información que tienes. Tú eres lo que decides hacer con tus pensamientos y con tus emociones. Entonces, en el momento en el que tienes una nueva habilidad y tú decides no usarla, entonces estás diciendo que estás siendo la persona que siempre has sido y que no vas a cambiar. Pero en el momento en el que tú aprendes algo nuevo y lo aplicas, estás creciendo. Estás siendo alguien mejor. Estás siendo algo que tú sí quieres ser, ¿no? Entonces, hagámoslo. Que nos da miedo y justo te va a dar miedo porque muchas veces este pensamiento al que nos aferramos o esta creencia o lo que sea, puede ser que pensemos que ese somos nosotros. Y nos da un miedo similar a morir, ¿no? Porque decir es que si no soy eso, ¿yo qué soy? Bueno, pues atrévete y dale tú una respuesta a eso. Si yo digo, es que yo soy un inútil y después puedo darle otro pensamiento y decir, no, yo soy alguien que siempre mejora. Ok, entonces ahí es un pensamiento positivo, entonces ahí estoy decidiendo ser alguien más. Y es ahí donde decides ya no ser esto de antes, porque ya no eres ese pensamiento, eres otro. Entonces ahí estás tú definiéndote quién eres tú a partir de hoy. Créeme que vale la pena y créeme que la persona, tu yo futuro, te lo va a agradecer un montón. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escucharme. La verdad es que está muy padre este tiempo que te dedicas a tu propio desarrollo. Y créeme, todo esto que estoy difundiendo aquí es algo que viene de la terapia de aceptación y compromiso. Stephen Hayes, pueden investigarlo. Esto es algo que no me inventé yo. Me hubiera encantado haberlo inventado yo, ¿no? Pero el mensaje es el que yo transmito. El mensaje no es mío. El mensaje es algo a lo que le doy voz, a lo que yo expando. Y pues si te sirve, pues qué mejor, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa, ya saben que estamos en contacto. Pueden ver ahí mis redes en la descripción del podcast, del episodio. Y pues nada, que tengan una muy bonita tarde y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, un abrazo.